Pues muy buenas tardes. Uno de los mayores motivos de pasión que he contenido en mi vida ha sido la era napoleónica. Y últimamente he llegado a la conclusión de que si uno no habla sobre aquellas cosas que le ocasionan pasión, básicamente estamos destinados al fracaso y a conformarnos con todo lo demás. Por esa razón quiero pues compartir en gran medida lo que es la era napoleónica, pero para ello vamos a hablar de manera muy general qué es lo que hace que Napoleón sea interesante, qué es lo que nos puede llamar a decir, vale la pena escuchar un nuevo podcast con este salvaje diciendo salvajadas, porque no solo vamos a hablar de batallas, que también las vamos a mencionar, pero también vamos a hablar de todo aquello que hace que un ser humano sea interesante. Y además en la era napoleónica lo que vamos a encontrar es una serie de elementos que nos van a mostrar la pasión humana, sus vicios, virtudes, pero de manera magnánima, de manera increíble. Y eso es Napoleón. Es uno de los personajes por el cual no te puedes ir a la mitad. O lo amas o lo odias, pero en eso está su magnificencia. No puedes estar, digamos, en ámbitos gris cuando sabes de él. Es un personaje que básicamente vamos a poder encontrar de todo, absolutamente histórico, absolutamente pasional, absolutamente bueno en lo que hacía, pero también después todo su declive, traicionando aquello que él defendía, traicionando inclusive sus principios, hasta su decadencia. Y en esta serie lo que queremos hacer es eso, pero primero vamos a mostrar qué es una de las cosas que hace que nosotros veamos que es interesante estudiarlo. Eh, de entrada, lo que nosotros tenemos que ver es que Napoleón era un personaje que tenía un genio para aprovechar las oportunidades, y eso no todo el mundo lo tiene. Se nos pueden presentar muchas cosas, puede estar ahí la chica que te gusta y tú ni siquiera la sabes voltear a ver. ¿Por qué? Porque no tienes ese genio napoleónico que hace que tomes esa oportunidad y que te atrevas a hacer las cosas. Napoleón básicamente no era alguien que dudaba. De hecho, él constantemente dice, lo mío no era dudar, ¿no? Él no dudaba, él hacía y él ejecutaba. Por tanto, vean que esto le favoreció tomar las circunstancias en una época de crisis, lograr aplicarlas en su máximo esplendor, pero también después de cierto tiempo lo que tuvo que influenciar es que también esa forma en que él hacía todo repercutió en sus relaciones políticas con los demás estados. Vamos a hablar un poco de sus cualidades y de sus defectos. Hasta la fecha es un personaje que se nos muestra un tanto escurridizo. Se han escrito innumerables libros de él, hemos escuchado grandes historias, terribles historias, pero todo depende obviamente de a quién leas. Si leemos autores británicos, pues siempre va a ser el ogro, el terrible, inclusive en la era victoriana las madres inglesas solían decir Bonnie will come and get ya, ¿no? Bonnie refiriéndose a Napoleón Bonaparte como si fuera el coco o el tirano que va a venir por ti, por si no haces tus labores, si no estudias, etc. Es decir, tan fuerte fue su presencia que inclusive en el folclore y en el habla de las madres británicas llegó esa expresión hasta sus días. Napoleón tiene todo, tiene, digamos, una gran parte de su fascinación es que fue un ser humano, pero un ser humano de esos que podemos ver en su totalidad, que vivió no mediocremente, sino, digamos, exponencialmente todos sus elementos. Otra de las cuestiones que también nos pueden llamar mucho la atención es que tan importante fue su influencia que tuvo en los países y sobre todo también en la primera y segunda, bueno, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, en la segunda no tanto, pero sobre todo en los inicios de la Primera Guerra Mundial, donde los ejércitos, tanto francés como alemán, querían tomar de referencia a Napoleón para sus batallas, lo cual resultó en un absurdo. Las batallas napoleónicas ya se habían quedado en la historia. Eso no significa que no carezcan de interés, que no valga la pena estudiarlas y que no le pueda enseñar nada a un estudioso de las guerras modernas. Claro que le pueden servir. Pero lo más fascinante de todo es que a veces impacta más lo que tiene que ver con la ideología, lo que tiene que ver con el hecho de que era el gran Napoleón. Y los franceses, al inicio de la Primera Guerra Mundial, lo que hacían, sobre todo también en las guerras ya modernas del siglo XIX,
se ponían guantes blancos para asimilar que eran del ejército napoleónico, y eso en 1914 lo único que ocasionó fue que los franceses tuvieran muertes abismales, una guerra cansadísima, en donde nada podía el coraje, el nacionalismo y todo este espíritu napoleónico hacer en una primera guerra mundial. Lo único que ocasionó fue que murieran en desbandada. Y esto también es importante, porque si algo debemos tomar en cuenta es que nunca los daños de no aplicar bien la teoría militar pueden verse tan reflejados como el hecho de tomar a un grande para aplicarle una realidad que ya no le correspondía. Esto fue terrible porque inclusive los alemanes en su plan Schlieffen en la Primera Guerra Mundial intentaron utilizarlo. Mismo resultado, muertes inacabables. Nada podía, el valor, la audacia, el atrevimiento, el no dudar contra las máquinas o las metralletas automáticas, contra las trincheras, contra el alambre de púas. Todo eso hacía que, vaya, la guerra hubiera cambiado en ese sentido. Después podremos observar que todo eso puede servir, pero lo que sí servía de la era napoleónica es lo que no se utilizó, que después lo vamos a ver que alguien que sí estudió bastante bien las guerras napoleónicas fue Heinz Guderian. Y él, ya podremos hablar de ello, pero Heinz Guderian lo que hizo fue retomar un tanto el hecho de romper las formaciones con sus tanques de la misma manera que Napoleón lo hacía con sus caballos. No eran para mantener una guerra sostenida, sino que simplemente era lo que después Heinz Guderian llamaría el Blitzkrieg. Rompes las formaciones en la delantera, pero te sigues. ¿Para qué? Para que con dos pinzas rompas en este sentido y cortes comunicaciones, alimento por detrás, estos se quedan rezagados. Cuando quieren irse para atrás, de nueva cuenta los caballos napoleónicos iban más para atrás y de nueva cuenta, ¿para qué? Para que ya no tuvieran armamento, alimento, estuvieran cansados, etc. Lo mismo hizo Heinz Guderian, ahora ya no con caballos, con tanques, más eficiente. Pero eso es aplicar bien las estrategias napoleónicas, no el hecho de simplemente lo que más llamaba la atención, que era lo estético, la valentía, el honor y esas cosas que ya para la Primera Guerra Mundial lo único que ocasionaron fue sufrimiento y dolor y guerras prolongadas. Por tanto, vean que Napoleón, sobre todo, podemos encontrarlo como este hombre de sangre, como este ogro, como este instigador al Armagedón, pero vamos a defender un poco su imagen. ¿Por qué? No hace falta solamente condenar a alguien, hay que verlo en su complejidad, en el mundo en el que vivía. Claro, no podemos decir que no tuvo grandes dotes para ocasionar la muerte de muchos soldados, pero inclusive él cuando podía hacía que las guerras fueran rápidas, que no fueran, digamos, guerras lentas, que lo más rápido para evitar el dolor y el sufrimiento se realizara. Ahora, no le funcionó en Portugal y en España, claro que no, no porque él no quisiera, sino porque los españoles resultaron más salvajes de lo que él creía. Eso habla bien de los españoles, ¿no? Pero Napoleón no era de ese tipo de personajes que le gustara simplemente ocasionar dolor por ocasionarlo. Él tenía un fin y entonces utilizaba su maquinaria bélica para ese fin. Vamos a ver al final, y eso pues ustedes se lo responderán, si el fin justifica los medios. Por tanto, él ha sido una de las personas más complejas que ha ayudado a este mundo, y también diremos por qué, pero también que lo ha condenado. Sus poderes eran suyos, es decir, Napoleón tenía sus propios poderes, él sabía lo que estaba haciendo. No podemos decir que nada más porque vivió en una época de crisis se supo aprovechar de ella, sino que tenía los elementos necesarios para aprovecharse de esa época de crisis, lo cual no siempre se tiene. Alguien puede estar en una época de crisis y no saber ver la oportunidad de todo ese desorden, y él lo que tenía era una gran capacidad para poder aprovecharse de todo ese desorden que estaba a su alrededor. Otras cosas que podemos hablar bien de él es que pues, fue un esposo bastante cariñoso, amaba profundamente a su esposa Josefina. Ya después en su decadencia obviamente se separará y se divorciará y se casará con la heredera de Austria, lo cual no habla muy bien de él absolutamente, pero no quita el hecho de que siempre vio por Josefina, siempre vio por sus hijos, aunque no eran de él, es decir, los vio como si fueran sus propios hijos, y además buscaba sobre todo tener este ámbito en donde
cuando veía a las personas, él sí, al menos en un inicio, creía que las oportunidades sí deberían ser para todos, no solo para una parte de la población. Eh, Vaya, esto habla de su carácter también carismático, encantador, que le gustaba causar impresiones inclusive no solo a su familia, sino a la población en general. Era alguien capaz de repente ver a un panadero y recordarlo y de repente mandarle alguna carreta para que pudiera transportar su pan. Tenía este ámbito que podía ser o magnánimo o totalmente despiadado, ¿no? A veces era de una gran magnanimidad y capaz de ayudar, pero también a veces era despiadado y si necesitaba gente para las batallas, no dudaba en tomar a los hijos de Francia. Eh, Él tuvo además 23 años activos de carrera, es decir, que no tuvo menos de 60 batallas, lo cual, vaya, es una recomendación pues nada fuerte para tener el título de un pacifista, ¿no? Entonces, difícilmente se ganaría el premio Nobel de la Paz hoy en día, pero 60 batallas habla de alguien que además que estuvo sobre todo en ellas, y al menos en gran parte o en una gran parte de ellas dirigiéndolas o presencialmente, habla de una persona que no nada más hacía que los demás pelearan sus batallas, sino que él estaba al frente de las mismas, lo cual a los inicios de su carrera le hizo ganar el título del pequeño gran cabo. Es decir, al parecer no tenía, no es que fuera chaparro, pero no tenía la estatura del francés promedio. Recordemos que él era italiano. Él nació en Córcega. Pero vean que entonces este título del pequeño gran cabo significaba eso. Era un general, pero que peleaba como un cabo y además era grande a pesar de su estatura, ¿no? Entonces eso lo hizo ver, lo hizo que los soldados y que todos sus ejércitos lo admiraran bastante. Otra de las cosas que también se han criticado mucho a la era napoleónica, sobre todo a Napoleón como un ogro, como el peor de los males que ha existido, es el número de muertes que ocasionó. Vaya, no fueron pocas. En su defensa era una época que por cualquier cosa se hacía la guerra. Pero además no lo vamos a justificar. Él feliz digamos, feliz porque la guerra surgiera. ¿Por qué? Porque era demasiado bueno realizándola. Pero nada más para tomarlo un poco en consideración, si tomamos la figura más exagerada, porque de nada nos sirve la que nos convenga para mostrar nuestra admiración, porque eso mostraría un sesgo hacia alguien que le encanta la era napoleónica, pero la figura más exagerada del número de muertes es de 1.500.000 muertes. Lo cual, pues, nos habla de que todas esas muertes, incluyendo aliados, no solamente franceses, durante 11 años, incluyendo todos los frentes en los cuales él luchó, es decir, no solamente una batalla, es decir, no solamente una batalla, sino todos los frentes en los cuales luchó durante 11 años, nos daría que fueron 136.000 muertes por año. Solamente la Segunda Guerra Mundial ocasionó la muerte de 20 millones de rusos en total, además de como unos 10 millones de personas judías, además de como unos, digamos, otros tantos millones entre aliados y alemanes. Es decir, si lo vemos dentro de la perspectiva, una de las grandes virtudes que tenía era que era demasiado bueno para hacer la guerra y que gran parte de estos, digamos, de estos decesos o de estas muertes se puede hablar de que eran sobre todo de militares, porque raro era que el ejército francés entrara a las ciudades a devastar, sino que las batallas se llevaban afuera de las ciudades. No en todas las batallas hizo eso, pero en su gran mayoría no. ¿En dónde no? Pues obviamente en España, ¿no? Ahí fue un acabose porque los españoles decidieron construir una resistencia y llevar la batalla a las calles, y eso fue una guerra bastante prolongada, bastante cansada, que le costó mucho a Napoleón, no solamente en cuanto a energía, sino también en cuanto a su propia imagen. También Portugal fue otro de los casos, y la otra, bueno, la más conocida que fue Rusia, ¿no? Porque entró hasta Moscú, etcétera. Pero fuera de eso, la gran mayoría de las batallas simplemente las ganaba de tal manera que inclusive el ejército contrario se terminaba, digamos, renunciando o, digamos, terminaba derrotado, de tal manera que inclusive el general del otro bando le daba a Napoleón su espada y le decía: no tengo nada que hacer contra ti, toma mi espada, yo, digamos, no soy contrincante. Y entraba a las ciudades campante, de tal manera que, pues,
entraba sin tener que disparar en las ciudades ninguna bala, sin tener que utilizar sus cañones. De nueva cuenta, no siempre fue así. Hay batallas decisivas en donde sí fue así, que tuvo que entrar a las ciudades y hacer pues, bastante caos. Pero en gran medida sus batallas se llevaron afuera de las ciudades. Entonces eso habla también un poco de de su personalidad. Él no era un, digamos, no era un resentido que tuviera que matar población civil para obtener sus fines, lo cual eso es en su defensa. Vivía en una época demasiado dada a la guerra por cualquier cosa y por tanto, sea por Francia o por cualquier otro motivo, la guerra se iba a dar. Francia, de hecho, gracias a Napoleón, no cayó durante la Revolución Francesa. Por tanto, vean que la Revolución Francesa, ya que la mencionamos, podemos decir que el mismo Napoleón Bonaparte fue un producto de la Revolución Francesa. Él mismo ayudó a mantenerla para que ésta, digamos, pudiera seguir. Fue un diseminador de los ideales ilustrados, sobre todo en su juventud. A él le encantaba la idea de que todo el mundo tuviera derechos y ahorita vamos a mencionar por qué. Y también, por eso se volvió en su peor enemigo, porque al final de sus días él mismo fue el terminador de todos esos ideales de la Revolución Francesa, siendo él el creador y uno de los grandes creadores, diseminadores. Él fue quien terminó con todos esos ideales también. Por tanto, podemos argumentar que las batallas eran inevitables y, por tanto, ¿qué podemos decir del pensamiento napoleónico en ese sentido? Él mencionaba que para él la guerra era como un mal inevitable, como un mal que no se podía simplemente dejar. Ojalá pudiera no hacerse, pero es inevitable, o al menos era la forma en que él se lavaba las manos. Y si nosotros pensamos, si él acaso anhelaba la paz, sí, pero recordemos que él era italiano. ¿Cómo era que Napoleón anhelaba la paz? Simple y sencilla y llanamente, por la única forma en que un italiano puede entender la paz, y era la paz romana, es decir, supervisada, establecida y dictada por el mismísimo emperador, y por nadie más, ¿no? Es decir, o conmigo o contra mí. Y eso también nos habla muchísimo del tipo de personalidad que era Napoleón. Él podía ser magnánimo, pero también no tenía tonos grises, es decir, o eras su aliado o eras su enemigo, o estabas con él o estabas contra él, o te beneficiaba rotundamente o te perjudicaba rotundamente. Para él los tonos grises no existían. Era una persona bastante decidida y por tanto, para bien y para mal, pues por eso puedes amarlo u odiarlo. Vean que nosotros podemos argumentar en su favor que siempre buscó un tipo de guerra bastante humana, es decir, buscar evitar la prolongación de las batallas cuando no tiene que hacerlo, y sobre todo cuando era joven. Una de las cosas que más logró es no pelear y no sacrificar a sus soldados nada más por su ego, cosa que pocos generales pueden hacer. Él no era un carnicero. Si él iba a sacrificar soldados era porque eso iba a garantizar que se ganara lo más pronto y rápido la batalla, al menos de nueva cuenta en sus mejores momentos, en sus mejores años. No podemos decir lo mismo de la batalla de Rusia, no podemos decir lo mismo de la batalla de España, pero al menos durante una gran parte de su periodo podemos decir que así fue. Vamos a hablar un poco de sus rasgos personales, porque a veces los rasgos personales nos pueden ayudar a entender un poco la personalidad de quien estamos hablando. De entrada tenía una personalidad magnética, y quienes narran sobre él y dan comentarios, y quienes han dejado escrito que vivieron con él, sobre todo su maestro de campo Caulaincourt, que él, bueno, es una larga historia, pero vamos a hacerla breve. El hecho de que pues, se pensó que Caulaincourt, siendo su maestro de campo, no había dejado nada escrito, y sin embargo Caulaincourt vivió en su hacienda, ya después separado de cualquier cuestión napoleónica, y hasta ahí sabíamos de él, ¿no? Sabíamos que había sido un excelente maestro de campo, que fue de la era napoleónica, pero tiempo después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Francia, destruyeron absolutamente la hacienda de Caulaincourt, lo cual dirían, qué pérdida, cómo tiran algo que era histórico y demás. Pero para bien y para mal, es decir, para bien porque se encontró un cofre que contenía todas las memorias del maestro de campo Caulaincourt respecto a la era napoleónica, y específicamente sobre la guerra de Rusia, cuando él era inclusive un embajador en Rusia
directamente con el zar Alejandro I y todo lo que tuvo que hacer Caulaincourt para ayudar a Napoleón en esa guerra de Rusia, pudiendo haber regresado a Francia. Entonces es un excelente documento. Y inclusive él mismo nos decía, era una persona difícil decirle que no. Era una persona con un carisma y un poder sobre sus contemporáneos, un poder sobre las demás personas abundante. Tenía lo que se llama un carisma irresistible y todos dicen que su mera presencia siempre era la de un maestro, la de un dueño, la de alguien seguro de sí mismo entre las demás personas. Si quieren darse una idea, simplemente busquen la imagen o la pintura que pueden encontrar en el Museo del Belvedere en Viena, en donde está Napoleón en la guerra de Italia, ordenando a todos sus ejércitos, y se ven los soldados cansados, empujando los cañones montaña arriba, sudando, sacrificándose, pero sin dudar, y ves los ojos napoleónicos, como en donde tú te pongas alrededor de la pintura, siempre te están observando esos ojos grises. Algo así nos describe Caulaincourt que era su mirada. Por eso esa pintura es fantástica. Representa ese espíritu de esa águila que todo el tiempo te está viendo y que no duda. Y la verdad es que cuando tú tienes a alguien que te va a dar órdenes, uno de los rasgos esenciales que nosotros podemos tener, inclusive hablando de quienes van a ser CEOs o dueños de una empresa, etcétera, es el hecho de no dudar. Vaya, ya, pues tomaste una decisión, adelante, pero si todo el tiempo estás dudando, es complicadísimo seguir a alguien. Estos ojos grises se nos llaman porque eran irresistibles, porque parecían que lo observaban todo, que se lo sabían todo, y además que parecían no tener expresión, es decir, de esos casi que sobrehumanos, al menos así nos lo narran, ¿no?, las personas que estuvieron en su época. Hay un general, Van Damme, que inclusive decía, y es de tal manera que yo, que no temo a Dios, ni al mismísimo diablo, estoy listo o fácilmente puedo temblar como un niño cuando solo me acerco al general Bonaparte. Vean nada más, no está hablando de alguien que tuvo batallas, que no le tenía miedo a nada, pero nada más se acercaba a Bonaparte y era sencillísimo que se pusiera a temblar. Por tanto, esta apariencia es uno de sus grandes rasgos que nosotros podemos entender como rasgos personales que lo hicieron fácilmente atractivo de sus contemporáneos, que lo hicieron fácilmente, que las personas fácilmente lo siguieran. Y lo cual no es algo fácil, no es nada más tener los ojos grises, sino también la propia mirada de seguridad que no se consigue de la noche a la mañana. Hablemos también de otro rasgo de su personalidad, y esto es las capacidades intelectuales que él tenía. De entrada, vean nada más, estas capacidades intelectuales no son fáciles de adquirir y hoy en día no son fáciles de observar. Claro, he visto alumnos que lo tienen y la verdad son impresionantes. Y a veces los ves que lo tienen y sin embargo dudan de sus capacidades y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Napoleón tenía una facilidad para tomar decisiones rápidamente, determinación absoluta, una gran capacidad de ver las cosas como son. No se mentía a sí mismo, es decir, él no decía, por obra de arte voy a ganar esta batalla, aceptaba la realidad como era, me superan 3-1. Y viendo esa realidad, lo que hacía o lo que en otras batallas logró hacer es dividir esos campos de batalla, hacer que se dividieran para no tener que enfrentar esos ejércitos en su totalidad, engañarlos. Pero para eso lo que absolutamente tenía que hacer es no mentirse y ver la realidad como era. También tenía una gran imaginación. Es decir, esto es un rasgo que hasta hoy en día es impresionante cuando las personas lo tienen. Una gran imaginación hace que cuando ves la realidad puedas prever, puedas adelantarte a los hechos y puedas proyectar qué más puedes realizar. Veamos que entonces su nivel de obtener los detalles fue impresionante. Tenía un poder de concentración absoluto. Él podía concentrarse durante largas horas sobre un tema y cuando algo lo apasionaba buscaba absolutamente llevar ese tema a su máxima comprensión. Mandaba a traer todos los libros de un tema, mandaba a apasionarse por ello. Él era un apasionado y por eso nos encanta su carácter. Otra de las cosas es que tenía un poder de concentración absoluto, pero también ese poder de concentración lo hacía que pudiera cambiar de un tema a otro, de un pensamiento a otro en un solo instante. Eso lo podemos observar ya cuando estuvo en el gobierno. De repente podía estar haciendo planes sobre la siguiente campaña, cuando de repente también hablaba sobre el mejoramiento de las calles, el saneamiento, y de repente mandaba a organizar cómo iba a ser
la arquitectura de tal lugar, cuando estaba también concentrado en su código napoleónico de derecho, para poder igualar los derechos de todo el imperio y que todo el mundo supiera ciencia cierta qué derechos tenía. Todo eso lo hacía de un momento a otro. Eso es, digamos, una capacidad impresionante. A veces hoy en día uno está hablando de una cosa, te la cambian y te pierdes. Él tenía la capacidad de simplemente estar cambiando de uno a otro. Él decía que su mente era como una cajonera en donde tenía cajones y lo único que hacía para pensar en una cosa era abrirla. Cuando quería pensar en otra cerraba esta y abría la otra. Y cuando quería dormir lo único que hacía era cerrar todos los cajones. Bueno, veremos que eso sí lo ayudó, sí fue algo que lo ayudó absolutamente, sí propició el hecho de que pudiera realizar eso, pero ya después le ocasionó muchos problemas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no hacía el general Bonaparte era dormir mucho. A final de sus días, el hecho de no dormir tanto le ocasionó que no comiera a sus tiempos, que después empezara a tener problemas estomacales y esos problemas estomacales a que de repente tuviera ataques de ira monumentales, lo cual tarde que temprano a todos nos cobra factura. Además tenía una gran memoria. Eh, Hay una narración que se da de que por ahí de 1805, después de una batalla y después de 3 días de esa batalla, él de repente estaba ya en París, lejos de ese campo de batalla, y dice, ¿sabes qué? Ya en nuestra retirada se nos olvidó recoger 3 cañones que dejamos ocultos en tal lugar. Y se narra que Caulaincourt era muy dudoso, decía, ay, obviamente que no, o sea, ¿cómo se va a acordar de todos esos días, de toda esa campaña en donde diablos se quedaron 3 cañones? Y nada más por no dejar la duda, el mismo Caulaincourt fue a buscar esos cañones y efectivamente, dice Caulaincourt, ahí se encontraban esos cañones. Tenía esa capacidad de memoria impresionante. Al mínimo detalle se acordaba de las cosas. También se acordaba inclusive de datos de cuánto trigo producía Francia, por cuánto lo estaban vendiendo, cuánto era lo que habían recibido. Es decir, no necesitaba tener a veces los documentos para acordarse de las ganancias, las pérdidas, equiparar las cuentas, etcétera, lo cual lo hacía el perfecto líder del tiempo. Ya quisiéramos nosotros que nuestros presidentes pudieran hacer eso, no se acuerdan ni siquiera de lo que gastaron en la mañana siguiente. O como dijera Peña Nieto, yo no soy la señora del hogar, no sé yo ni siquiera me acuerdo de cuánto está la fruta o la comida en los supermercados. Ni siquiera lo sabía nuestro gobernante, lo cual sí lo sabía Napoleón Bonaparte. Y se narra que todos sus contemporáneos y sobre todo quienes trabajaban con él, eso los ponía muy nerviosos, porque era un nivel de exigencia tremendo, porque como él manejaba todos los datos, él manejaba todo de memoria, ellos les costaba seguirlo y tenían que estar con los documentos y se sentían que no estaban a la altura de las expectativas de un líder tan capaz. También tenía una capacidad como rasgo personal impresionante para el trabajo fuerte, lo cual creo que todos hemos perdido hoy en día. Él podía soportar las adversidades, el no dormir, el estar en lluvia, el estar en lodo, el no comer, etcétera, por días tras días tras días, durmiendo poco. Y eso le ocasionó hábitos alimenticios bastante irregulares, que como ya hemos mencionado afectaron su digestión y lo hicieron trabajar días sin descanso. Vaya, esto tarde que temprano a todos afecta, y ya para sus últimas campañas hubo unas decisivas en donde el mismo general no pudo estar en ellas porque se sintió mal del estómago, en las cuales estuvo, dicen inclusive que fueron de una capacidad magnánima y que si hubiera estado en todo presente a lo mejor y lo hubiera logrado. Lo cual, vean que de manera general estos dolores de estómago hacían que Napoleón no tuviera mucho control de sí mismo, al menos en situaciones específicas. Pero lo que se nos dice es que en gran medida durante toda su vida era una persona difícil de sacar de sus cabales y que siempre mantenía una mente fría. Pero cuando se le iba, pues se le iba, y de hecho todo el mundo tenía miedo que fuera el que estuviera enfrente cuando se deschavetaba. Hablemos un poco de sus talentos militares, porque no se trata nada más de decir, fue un grande. La idea es, por ahora, marcar sus talentos en general y en otros serie de episodios poder narrar batalla por batalla, ¿no? Si Diosito nos da vida, ahí estaremos, ¿no? Batalla por batalla narrándolas y comentando un poco al respecto.
Vean que sus talentos militares nos dice que una de las cosas que él tenía es que era un maestro de su profesión. Él dominaba hasta el más mínimo detalle de lo que significaba ser soldado. Se narra que él sabía hacer por sí mismo pólvora, no es que la tuviera que comprar o se la tuvieran que dar, él sabía hacer pólvora. Él se narra inclusive que sabía hacer carretas, sabía hacer lo más mínimo de todo su arte, arreglar el rifle, etcétera, hasta llevar las organizaciones de una campaña en su totalidad, los mapas, nunca perderse, ¿no? Que es algo importantísimo, nunca se perdía, tenía un sentido de la orientación impresionante y una rapidez absoluta que le exigía a todos los demás para realizar los actos que como militar no tenía. Y esto sí le costó las peleas contra Inglaterra. Lo que no tenía era excelencia naval. No era un buen dirigente para las batallas marítimas. No las conocía, era ignorante de las mismas y si lo hubiera reconocido, seguro hubiera puesto a alguien al mando que las pudiera hacer mejor. Tan es así que se narra que inclusive no podía distinguir bien la importancia de los vientos y las mareas para ese tipo de guerra, lo cual hizo que él realmente no tuviera una buena suerte en las batallas marítimas.